Bueno, estamos en condiciones ahora entonces de empezar a calcular capacidades de distintos capacitores. Vamos a usar, como vimos hasta ahora, tres simetrías: plana, esférica y cilíndrica. Vamos a empezar por el capacitor plano, que es el más simple, que es el que había dibujado al principio, cuando vimos cómo se cargaba el capacitor. ¿Qué es la estructura? ¿Cómo es la estructura de un capacitor plano? Son dos placas separadas a una distancia d, dos placas planas, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Dos placas planas separadas, pueden verlo ustedes así, una distancia d, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser estas placas y la distancia d para que yo pueda simplificar el problema? Todos sabemos que podemos calcular el campo de placas, digamos, infinitas. Ya lo vimos eso, ¿se acuerdan? Planos infinitos. Hemos calculado el campo de planos infinitos. Acá tenemos la expresión. ¿Se acuerdan que era sigma sobre epsilon 0? Lo vimos en videos anteriores. Pero para que esto sea válido, ¿cómo tiene que ser la placa? Dijimos, la placa, o el plano, tiene que ser infinito. Bueno, en la práctica sabemos que no es así. ¿Cómo es entonces? ¿Qué dijimos? Que tenemos que estar muy cerca de la placa, o del conductor, la placa conductora, para que esto realmente se aproxime. Entonces, para que esto ocurra, tiene que pasar lo siguiente, que el área tiene que ser muy grande respecto a la distancia. La distancia muy, muy pequeña. Entonces, imagínense ustedes, si yo tengo estas dos placas separadas medio milímetro una de otra, ¿qué va a pasar? Que puedo considerarlas infinitas prácticamente para un punto cualquiera dentro del capacitor, porque la separación es muy, muy pequeña y para cualquier punto estoy muy, muy cerca, ¿sí? De una placa y de la otra. Entonces, D tiene que ser muy pequeña y el área muy grande. Eso sería el ideal para poder utilizar las expresiones simplificadas que hemos hallado, ¿sí? En la realidad, por supuesto, no es así. Hay lo que se llama efectos de borde aquí. Obviamente, las cargas que están acá van a producir un campo. Si ustedes me apuran un poco, yo voy a ver acá y esto no va a ser así. La línea de campo se va a deformar, no va a ser recta como acá, ¿no? Perpendicular. Se va a deformar y va a haber campo inclusive fuera del capacitor. Eso se llama efectos de borde, lo despreciamos totalmente en nuestro esquema. Nuestro esquema es un capacitor ideal plano. De todas maneras, la fórmula es bastante aproximada, muy buena para poder calcular este tipo de capacitores, insisto, siempre y cuando D sea muy pequeño y el área muy grande. ¿Ok? Así que con esa premisa utilizamos las expresiones que hemos hallado para planos infinitos. Bien, de la segunda ecuación sabemos que entonces, si esta es la placa A y esta es la placa B, la diferencia potencial entre A y B, que es exactamente el potencial de la batería, acá puse B sub B para indicar el potencial de la batería, es BA menos BB, ¿no? O sea, o BA respecto de B, ¿no? Sería la tensión de la batería. ¿A qué es igual? Menos la integral, ya sabemos, entre B y A de DL. Noten por favor los subíndices, lo voy a repetir varias veces porque a veces he escrito esta ecuación al revés. BB menos BA es la integral entonces entre A y B, ¿no? Todo va a depender de los extremos de integración y de un voltaje referente al otro, ¿ok? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Repito una vez más, no importa que esto sea o B, 1 o 2, o lo que ustedes quieran llamarlo, siempre es este potencial respecto a este respecto a este, que va a ser menos la integral entre el punto este yendo para o sea, desde la referencia wall, que sería el segundo potencial, respecto al primero. Entonces es BA menos BB, la integral de entre B y A, pero con el signo menos. Insisto esto porque el CIARS a veces, digamos, invierte los subíndices, le saca el signo menos también. Ya lo he dicho esto, pero tengan cuidado por favor, porque es fuente de confusiones, ¿sí? Así que tienen que entender perfectamente por qué aparece el signo menos y cómo tengo que integrar y cómo tiene que ser un potencial respecto a otro. Eso es tener un poco de cuidado. Presten atención a eso. Bien. Entonces, pongo esta expresión así como está. Luego, el campo. ¿A qué es igual el campo en simetría plana? Ya lo hemos calculado, para eso lo hicimos, ¿no? Justamente. Es sigma sobre epsilon 0. ¿Por qué usábamos sigma? Bueno, porque si el plano es infinito, obviamente tiene carga infinita, así que tenemos que hablar de densidad de carga superficial. No, si no es imposible. En este caso, como la placa es finita, podemos decir entonces que sigma es simplemente la carga que almacena el capacitor dividido el área de la placa. Por eso puse Q sobre A. Y ese campo, como sabemos, en simetría plana es constante. Así que no hay ningún problema. Cuando lo metemos dentro de la integral para acá integrar, fíjense que he puesto la BB entonces, menos la integral entre B y A de E, de L. Estoy resolviendo el producto escalar acá, E por L, pero fíjense lo que ocurre ahora. ¿Cómo son E y DL? ¿Tienen sentidos
opuestos. Lo he hecho a propósito para que ustedes vean, depende de las cosas que yo haga, las condiciones que haga, las cosas pueden cambiar. Así que lo he hecho a propósito. En este caso, siempre nos daba que E y DL como eran. Hemos calculado siempre, eran del mismo sentido. En este caso son de sentido opuesto. Imagínense ustedes, el campo por dónde es, de la cara positiva a la negativa. El campo tiene esta dirección, este sentido. Y DL, ¿cómo es? Va de B a, va para allá. ¿Eh? Va para allá. Entonces, DL tiene la misma dirección que E, pero distinto sentido. El ángulo es entonces 180 grados. ¿Ok? Presten atención también a todo esto. Eso es menos 1, con este menos me queda positivo. ¿Ok? Hay varias formas de hacerlo. Hay libros que integran, para evitar este problema del signo, puedo integrar de A a B, entonces E y DL que van a tener igual sentido. Entonces acá me va a quedar 1, no menos 1, y entonces va a quedar también, este signo va a desaparecer porque estoy invirtiendo los extremos de la integral, así que hay varias maneras de poder llegar al mismo resultado. Ustedes van a tener que observar cada caso del libro, a veces es distinto a lo mejor como yo explico, así que bueno, pero eso, el resultado tiene que ser el mismo, por cualquier camino que vaya. Bien, entonces de ahí donde aparece el menos 1 acá, que con este menos me queda positivo. QA sobre epsilon 0 sale fuera de integral, me queda entonces simplemente la integral entre B y A de DL, que eso es simplemente D, la distancia entre placas. ¿Sí? Bien, ya tengo la expresión final. Ahora, ¿qué hago entonces? Voy a calcular la capacidad como Q sobre B, como vimos anteriormente en la definición. Y si acá paso BB sobre Q y todo el resto para el otro lado, me va a quedar que la capacidad entonces es epsilon 0 por A sobre D. Esa es la capacidad entonces de un capacitor plano ideal. ¿Eh? De placas paralelas, como se llama, capacitor plano o de placas paralelas. ¿Ok? Bien, ya que estamos fuera del programa, hago una aclaración sobre epsilon 0. ¿Cuáles son las unidades de epsilon 0? Bueno, voy a escribir la ley de Coulomb, no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás. 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. ¿Para qué aparecía epsilon 0? Ya saben ustedes. Como la fuerza está definida en mecánica con Newton, que es masa por aceleración, y esto es Coulomb cuadrado sobre metro cuadrado, como no son homogéneas, esta constante se pone para transformar Coulomb cuadrado sobre metro cuadrado en Newton. ¿Ok? Ya sabemos eso en el sistema internacional. Bueno, uno puede despejar las unidades de epsilon 0 de esta expresión. Pero esas unidades, como aparece en Newton, ya sabemos que a los eléctricos mucho no les gusta, y Newton, aparece Newton, Coulomb cuadrado y metro cuadrado, se utiliza una expresión más fácil de epsilon 0, las unidades que siguen siendo válidas porque estamos en el sistema internacional siempre, y es como despejar de aquí epsilon 0, las unidades de epsilon 0 como tienen que ser. Fíjense que es capacidad por distancia dividido área. Esto es metro dividido metro cuadrado, por lo tanto es farad sobre metro. ¿Esto ven ustedes? Farad por metro dividido metro cuadrado, farad sobre metro. Entonces, esta unidad es la preferida para expresar a epsilon 0. Farad sobre metro, que farad es una unidad eléctrica. Entonces, es más usual, más simple también, utilizar entonces para expresar las unidades de epsilon 0, farad por metro y no utilizar Newton, Coulomb cuadrado de metro cuadrado. ¿Ok? Así que esta va a ser la unidad preferida de epsilon 0. ¿Estamos de acuerdo? Próximos videos vamos a ver otro tipo de capacitores.